leyenda. Quiero que escuchen bien. Bueno, primero que nada, buenos días y muchas gracias por tu tiempo. Estamos con el director José Antonio Hernández, director del documental Nos hicieron noche. ¿Cómo fue que te enteras de esta catástrofe natural, de este ciclón el que arrasó hace ya más de 40 años en la Costa Chica de Oaxaca? Y también, ¿cómo es que llegas a conocer San Marquitos? Hola Lore, mucho gusto, buenos días, gracias por la entrevista. Pues mira, la película y la historia llega a nosotros porque en el 2012 yo había realizado otra película documental en esta región de la Costa Chica oaxaqueña, específicamente en el Parque Nacional de Lagunas de Chacagua. Y cuando ese documental tuvo una exhibición en la Cineteca, fue que conocí a Fabián, que es el hijo de Doña Romualda, una de las protagonistas de la familia y bueno, como líder de esta comunidad de San Marquitos, y que vivió y conoce toda esta historia de la catástrofe natural del Ciclón de Dolores. Y es que Doña Romualda le pide a Fabián, o le da como la encomienda de contar la historia de su pueblo. Entonces pasan todos estos años y por ahí del 2016 Fabián se pone nuevamente en contacto conmigo y me platica del interés de su mamá de contar la fundación, la historia de la fundación de su pueblo. Y justo cuando le pregunto cómo es el nacimiento, por qué este interés de su mamá, y me cuenta que es por una catástrofe natural, pues bueno, yo quedo muy, muy intrigado y muy fascinado de imaginar a toda una comunidad sobreponiéndose y reinventándose a partir de este ciclón. Y al poco tiempo pues ya estábamos viajando a conocer a la comunidad de San Marquitos, y sobre todo lo que fue algo también un detonador para lo que hoy es la película, pues fue este acercamiento con su familia, ¿no? Entonces un poco por ahí es que nace la película. Ok, bueno, justamente la segunda pregunta va un poco de la mano de lo que ya nos acabas de responder, pero quizá puedas como darnos un poquito más de profundidad en cuanto a qué te llevó a querer documentar la vida e historia de San Marquitos y su gente. Por ejemplo, es un proyecto que nace, pues voy a decirlo así, como que nace del corazón por el acercamiento que llegaste a tener con la familia Salinas Tello, o es un documental que también busca poner a San Marquitos en el mapa, o también si existe como un contexto social, cultural, más profundo que tú hayas buscado visibilizar en esta ocasión. Claro, pues yo soy alguien muy cercano como a esta región porque tengo muchos años en el entorno del Parque Nacional de Lagunas de Chacagua, y San Marquitos está en la entrada, pero es de estos pueblos que están al lado de pues la carretera, que realmente pues pasan muy desapercibidos en muchos sentidos, en la o sea, son muy invisibilizados. Y obviamente pues esto también tiene que ver con la marginalidad en la que viven y la poca equidad en cuanto a derechos y un montón de cosas, cuando hay algo muy interesante en toda esta región y que sucede también en San Marquitos, que es toda la historia y la cultura afrodescendiente de México. Entonces yo tenía como este acercamiento más en Chacagua, pero probablemente no tanto como en los alrededores, como sucedió en San Marquitos. Entonces, por supuesto que fue una oportunidad para visibilizar toda la identidad afromexicana tan presente en esta comunidad, porque aparte el pueblo donde fue la catástrofe natural en el 74, que es Charco Redondo, está más metido hacia el Parque Nacional, donde a lo mejor hay un poco más, o aparentemente hay más presencia afrodescendiente, pero bueno, pues también sucede que estos pobladores y fundadores pues la mantuvieron en San Marquitos. Entonces sí era parte de la intención de la película pues visibilizar toda la cultura afromexicana, además de que siempre, bueno, no realmente siempre, en un inicio pensábamos que la película iba a ser con un foco en la catástrofe natural, pero obviamente al intimar y conocer a nuestros hermosas protagonistas de la familia Salinas Tello, pues nos dimos cuenta que había algo más, ¿no? Que era su mirada, su mensaje, y que involucraba como todas estas aristas a partir de sus experiencias y bueno, lo que se avecinaba, que
ya estoy contando a lo mejor más de la película, que era la mayordomía, en donde ellos iban a ser los patronos de la fiesta patronal del pueblo, ¿no? Entonces, creo que todos estos elementos se fueron cuestionando en el proceso de ir descubriendo qué y cómo queríamos contar todos estos temas en lo que hoy es la película, ¿no? Y respecto como a la experiencia de todas estas personas que ya nos comentas, ¿cómo fue para ti, pues todo el proceso de, pues sí, toda la experiencia de grabación? ¿Cómo fue como para ti convivir con esta gente? ¿Qué fue para ellos, afrontarse también a contar su vida a través de la cámara? ¿Y cuál es como qué es con lo que más te quedas? ¿Cuál es como una lección de todas estas increíbles personas que pues que podrías compartirle como directamente a las personas que están por ver el documental o que ya lo vieron? Y creo que una ventaja para mí fue que, a pesar de que fue un proceso muy largo, de varios años, y pues eso implica pues mucha paciencia y que las condiciones del lugar a veces no son las ideóneas para estar haciendo una filmación, es que había mucha sinergia pues con toda la familia, y sobre todo con doña Romualda, ¿no? Porque ella es una gran contadora de historias, y lo que yo pretendía hacer con el crew era contar una historia. Entonces, en ese sentido, creo que empatizamos muy bien, y fue como con mucha química ese proceso de realización. Ella enfrente de la cámara contando las historias y las leyendas de su pueblo y de los tonales y de toda esta identidad que te he mencionado, afromexicana, y nosotros atrás de la cámara realizando y llevando ese mensaje. Entonces éramos como dos contadores de historias desde su trinchera, pues funcionando, creo que y fluyendo muy orgánicamente. Entonces pues creo que eso facilitó como las dinámicas, y pues lo que yo me llevo creo que es este acercamiento, ¿no? Primero, hace poco también me lo preguntaban, y creo que entender y asimilar cómo te vas a comprometer y la responsabilidad que implica viniendo de fuera, hacer un retrato, pretender contar una historia de donde no naciste, aunque seas muy cercano, y el resultado, ¿no? Y las relaciones afectivas con la familia y los habitantes de San Marquitos, pues creo que fue nuevamente una oportunidad de reconectar con esta región, y no solo a lo mejor en otras comunidades donde he mantenido más estas relaciones, y pues qué mejor que haya sido a partir del cine. Claro, sí, pues sí, me imagino como que, pues sí, debe ser demasiado aprendizaje, ¿no? Haber estado con cada una de todas estas personas, y especialmente como comentas con la jefa de la comunidad, por así decirlo. Y hablábamos un poquito de la visibilización de las afrodescendencias. Entonces yo quería preguntarte sobre el título. ¿Por qué nos hicieron noche? ¿Tiene que ver con toda esta parte de la visibilización o es algo diferente? Sí, en un inicio de la película la habíamos titulado tentativamente, digamos, El Ciclón de Dolores, por este primer enfoque que pensábamos que iba a tener como todo el arco narrativo y dramático por este trauma de la colectividad de la comunidad a partir de ese ciclón. Pero bueno, justo la familia fue la que nos hizo ver que pues había algo más allá, a través simplemente de su mirada y su cotidianidad. Y en ese proceso de ir jugando con estos distintos temas o conflictos que íbamos acercándonos a la historia de la comunidad y la familia, pues en algún momento nos dimos cuenta que pues la o sea, que no solo estaban invisibilizados a partir del poco reconocimiento de los pueblos afromexicanos, sino la comunidad como tal. Y en algún momento doña Romualda, la protagonista, pues lo expresa así, ¿no? Cuando, no quiero spoilear mucho, pero cuando hace referencia a un mapa en donde le daba como esta
veracidad al nuevo pueblo, y pues tampoco existe ese mapa, ¿no? Entonces un poco a manera de metáfora en todos estos sentidos, pues fue que ahí se tornó definitivamente al nombre de Nos hicieron noche, ¿no? Cuando ella lo expresa como muy coloquialmente, pero pues con esta profundidad de todo lo que ya para entonces vimos en la película. De acuerdo, y bueno, no sé cuánto tiempo nos quede, pero igual ya para ir terminando, quiero cambiar como quizá un poquito la temática central bueno, me llama mucho la atención el tema del ciclón, de esta catástrofe y de este desplazamiento de toda una comunidad. Actualmente alrededor del mundo, pues estamos viendo ya en las noticias, en todos lados, ¿no? Las consecuencias del cambio climático y cómo estas consecuencias, justamente o sea, no solo en México, sino en Asia, en África, en muchos otros lugares, ya están obligando a comunidades como la que fue la de Charco Redondo a desplazarse a otros lugares. Entonces, en ese sentido, tú que tuviste la oportunidad de conocer de lleno la historia, de conocer la experiencia de parte de Fabián, en ese sentido, ¿cómo se da un desplazamiento de una comunidad bajo estas circunstancias? ¿Y crees que Nos hicieron noche puede ayudar a generar como alguna conciencia o reflexión respecto a este tema en específico? Durante la película lo explican, sobre todo como en esta cuestión más de añoranza de cómo era antes, pues simplemente tener en tu alcance y en tu pedazo de tierra pues la posibilidad de ser autosustentable, ¿no? De los animales, o de que si el agua estaba limpia, y los mismos fundadores pues explican un poco o un guiño de cómo ha cambiado esto, en donde pues bueno, ya no dependes de ti para poder ir al día a día, sino que como ya el río está sucio o se desborda, y estas circunstancias pues obligan a que ya no puedas mantener esta autosuficiencia. Y algo que está pasando muchísimo en la región y que ha sido como más agudo en los últimos años a partir de la pandemia, pues es justo la gentrificación, ¿no? Que está creciendo toda esta zona de la Costa Chica oaxaqueña muy rápido, pero pues también muy inconscientemente, en donde pues precisamente esta región es un parque nacional y nos está respetando un montón de leyes y que tienen que ver con evitar un impacto ambiental que antes pues no pasaba, y ahorita pues muy dramáticamente está sucediendo por este crecimiento en donde no se contemplaba esta cantidad de personas, y pues el impacto que tiene esta cantidad de personas en estos espacios pues sí está siendo bastante perjudicial, y probablemente o aparentemente sucede más en los pueblos o en los puntos más turísticos, pero esto siempre va a golpear muy rápidamente y drásticamente al traspatio, por decirlo de alguna forma, que son estas comunidades que a lo mejor no tienen atractivos turísticos, pero que están ahí alrededor y que pues les influye bastante, ¿no? Entonces la verdad es que en los últimos años pues la gentrificación sí ha venido afectando, además de esta cuestión del cambio climático que pues bueno a todos nos afecta, y particularmente el ciclón se debió a que se desbordó el río Verde, ¿no? Que es un río bastante grande de la región. Entonces pues cuando esto pasa pues las inundaciones obviamente afectan a estas comunidades que viven en estas zonas de riesgo y que son las primeras en verse pues afectadas, ¿no? Sobre todo es muy común los desbordamientos y las inundaciones en esta región. De acuerdo, y finalmente, pues ¿cómo llega tu documental a Ambulante? Ahora sí que cambiando de tema, pero ¿cómo nos puedes contar un poquito cómo surge esta colaboración? Sí, pues llega desde el inicio, desde prácticamente que yo tenía ya poco tiempo por mi cuenta con Fabián y la familia, haciendo este acercamiento, levantando un poco de material más como de work in progress, ideando cómo queríamos contar la historia. Y al tiempo se suma Fernando Delgado, el productor, y bueno, aplicamos a la beca que tenía en ese momento a través de la Fundación W.K. Kellogg Ambulante para precisamente películas con temáticas afromexicanas.
Y bueno, fuimos beneficiarios de esta beca y realmente se fue el detonante para poder empezar a desarrollar y a filmar la película. Y pues también es importante decir que en todo el proceso pues tuvimos un acompañamiento que no solo el habernos beneficiado del recurso de la beca nos ayudó a la realización de la película, sino pues también como todo este acompañamiento que hemos tenido de la mano con Ambulante, pues ha sido vital para lo que hoy es la película, y sobre todo pues muy contentos de que la película pues regrese al lugar donde en primer lugar creyeron en ella, ¿no? Y ahorita ser parte de Pulsos en Ambulante pues nos tiene muy contentos. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Antonio. De verdad que te seguimos deseando mucho éxito en este proyecto y en los que vienen. Y pues de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. No, muchas gracias a ti, Loreta, por la entrevista y el espacio.